Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Solamente dos líneas muy sentidas, por cierto, para saludar el juego peruano el día de hoy ante Brasil. Tremendo el equipo peruano del segundo tiempo. Menciones aparte a Yotún, a Tapia, a Galese, y siempre también, por cierto, a La Padula. Por cierto, además, Raciel García nos dice que hay futuro. Bueno, de Neymar no vamos a decir nada, ¿no? Es más un teatro, ¿no? Un bufón, un drama, que, en fin, la performance que él tiene en el mundo entero. Vamos por Colombia y además regresa ya André Carrillo. Hablando de deporte, hoy el presidente Francisco Sagasti, en una ceremonia de entrega de bandera y despedida de los deportistas peruanos que van a representar al Perú en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a realizar desde el 23 de julio, el presidente de la República pareció enviar un mensaje entre líneas a la señora Keiko Fujimori. Nos enseña el deporte a ganar y también nos enseña a perder. A ganar con humildad y a perder con hidalguía. Nos enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor. Y esa es una lección que todos los peruanos debemos aprender y tener presentes. Ningún deportista cuestiona las reglas del deporte, de la competencia en la cual ha participado, no las cuestiona después de perder. Y la señora Keiko Fujimori pareció acusar recibo de estas palabras y aseguró hoy que cuando existen dudas en un partido de fútbol, el árbitro, refiriéndose al presidente Sagasti, acude al VAR. Yo le voy a contestar también de manera deportiva. Y es que cuando hay dudas también en un campeonato, el árbitro ¿qué hace? Va al VAR. ¿No es cierto? Revisa y luego da una decisión. Eso es lo que nosotros pedimos, que se revisen las dudas, las irregularidades, las denuncias, para que haya legitimidad en este proceso electoral. Por cierto, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lavajato, ha iniciado una nueva investigación contra la señora Fujimori y el partido político Fuerza Popular por lavado de activos. Las diligencias preliminares están vinculadas a la campaña que ha terminado recientemente según la disposición fiscal. De acuerdo a este documento, la investigación va a tener un plazo máximo de 36 meses y podría culminarse eventualmente antes de este plazo. Pero los señalamientos respecto al lavado de activos no son solo ahora materia exclusiva del Partido Fuerza Popular. De hecho, la investigación a la organización llamada Los Dinámicos del Centro apunta al partido Perú Libre. La señora Dina Boluarte hizo sus descargos de esta manera. En noviembre del 2020 se nos comunicó a todos los comités regionales a nivel nacional de que solidariamente apoyemos en una causa de apoyo económico al secretario general, al doctor Vladimir Cerrón. Y yo, en mi calidad de secretaria de Economía del SER Lima, porque yo radico en Lima, acordamos aperturar de manera legal, transparente, una cuenta bancaria mancomunada. Pero sí, a la Fiscalía, a las Fiscalías, al Poder Judicial, dentro de su autonomía, que hagan su trabajo objetivo y las responsabilidades judiciales y penales que recaigan sobre las personas responsables. Bueno, entonces lo que tenemos aquí frente a nuestros ojos es que las dos organizaciones que han participado en la segunda vuelta tienen señalamientos fiscales muy concretos respecto al lavado de activos. Vamos a conversar más adelante con Betsy Chávez de Perú Libre. Vamos a tener un análisis de fondo, por cierto, también con Denise Rodríguez y Samuel Rota, pero vamos a comenzar con el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, precisamente para
hablar y desarrollar estos señalamientos. Doctor Maldonado, muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, señor Chincha, gusto de saludarlo. Esto que señala la señora Dina Boluarte, ¿no? Y estos señalamientos de indicios de lavado de activos, para empezar concretamente en el caso del partido Perú Libre, ¿usted encuentra una investigación sólida? Y además, ¿cuánto de lo que se está investigando de esta organización relacionada a las licencias de conducir en Junín pues está salpicando al partido Perú Libre? Sí, lo que observo es un patrón que se refleja no solo en la actuación de este partido, sino en otros, y que nos da cuenta de una distorsión de la función, una distorsión grave de la función de los partidos políticos como transmisores de la utopía ciudadana, de las aspiraciones ciudadanas, para convertirse en maquinarias a través de las cuales se utiliza toda clase de medio para conseguir el poder. Entonces, sí hay un patrón, negarlo sería imposible. ¿Cómo aterriza este patrón en determinados delitos o no? Eso será parte de una investigación que debe ser siempre con un enfoque riguroso, objetivo, para que no se alegue persecuciones políticas o uso del derecho penal con fines políticos, en fin. Pero me parece razonable y legítima la intervención del Ministerio Público en este caso concreto, en el caso del partido que usted comenta, y de las acciones, en vinculación, en conexión con las acciones y la gestión llevada a cabo en el gobierno regional de Junín. Claro, porque lo que se está conociendo en esta investigación es que primero se habla de la reparación que tiene que pagar el señor Cerrón, ¿no? Y luego que estos dineros obtenidos de manera ilegal van, o habrían ido en todo caso, a la campaña del partido Perú Libre, ¿no? En ese orden de cosas, con la investigación puesta sobre la mesa, con los implicados, con la mención al partido Perú Libre, ¿usted cómo podría, digamos, anticipar esta investigación? Y principalmente, ¿cuánto de esto que ya se está conociendo puede recaer sobre el señor Castillo? Bueno, me parece que las hipótesis con las que empieza el Ministerio Público a intervenir en este caso son, reitero, son hipótesis razonables, son hipótesis legítimas. Hay un contexto general que ha sido demostrado sólidamente por informes de la Contraloría General de la República. Concretamente me refiero al informe sobre el daño de la corrupción, donde se analiza no solo la corrupción insertada en el gobierno central, sino en gobiernos regionales. En ese estudio se investigó, la Contraloría investigó de manera muy rigurosa la corrupción en los gobiernos regionales de Callao, Lambayeque y Ancash. Pero este patrón es un patrón que casi se puede aplicar a todos los gobiernos regionales, de tal manera que partir con la hipótesis de que esto ocurrió en el gobierno regional de Junín con propósitos que habrían sido, entre comillas, digamos, loables, que no lo son, por supuesto. No hay nada de loable en robarse el dinero del Estado, aun cuando tenga fines políticos. Así es. Pero esto demuestra, o demostraría, si se llega a probar, confirmaría una práctica que lamentablemente hubo en varias izquierdas en la región desde los años 60 y 70. Hoy día se hace mediante dineros, o se haría, digamos, si eso se demuestra, etcétera, se haría con dineros del Estado, de todos los peruanos, asignados a un gobierno regional. Claro. Antes se hacía, y eso está demostrado en varios estudios, mediante pues asaltos a bancos y secuestros, y esto sobre todo ocurría en Brasil, en Argentina y en Uruguay. De tal manera que acá lo que parecía entenderse
como práctica legítima de estos movimientos era que el fin justifica los medios. Y sea por esos medios violentos de antes, como los ahora menos violentos, pero igualmente violentos en el sentido de robarse el presupuesto de un gobierno regional, bueno, esto merece y, por supuesto, activa con total legitimidad la acción del Ministerio Público. Ahora, entonces, esto afectaría seriamente, jurídicamente, a los implicados, ¿no? Autores, coautores, etcétera, en el ámbito penal. Y usted preguntaba si esto se confirma, ¿cómo afectaría al gobierno del presidente electo, el señor Castillo? Bueno, habría pues una afectación moral, política muy fuerte, ¿no? Muy seria, que causaría un daño a estos ámbitos, ¿no? Ya correspondería ver la propia investigación del Ministerio Público y su profundidad para ver qué otros alcances podría tener. Porque, claro, usted bien comenzaba describiendo que esta lamentable práctica en los partidos políticos ha sido casi una costumbre, ¿no? El caso Lavajato es un fiel y nítido reflejo de ello. Pero de lo que tenemos hasta ahora, permítame insistir, pero concretamente sobre el partido político mencionado, que es el Partido Perú Libre, ¿encuentra usted indicios razonables que vinculen al Partido Perú Libre con acumular estos dineros que provendrían de origen ilícito a la campaña? Porque, a ver, sí resulta cuando menos llamativo, o sintomático si usted quiere, que en abril comienza un despliegue y un movimiento de dineros sumamente extraño. Y abril era el momento en el que se ven con casi la segunda vuelta, y cosa que finalmente se consumó. ¿Ve usted indicios razonables, por lo menos para investigar prolijamente a este partido? Sí, me parece que hay una base racional inicial. De hecho, ya como usted conoce, hay una investigación de carácter inicial, preparatoria, que entiendo parte de esas hipótesis. Es decir, la primera hipótesis que se habría afectado el patrimonio del gobierno regional para beneficiar a una organización política a través de la acción de diferentes integrantes de esta, y que esto perfectamente pudo haber sido inyectado como fondos al partido que ahora gobernará el país. Como hipótesis de investigación me parece totalmente válida y racional. Es más, no tener esta hipótesis de investigación sería tener un enfoque ingenuo en la investigación, porque esto quedaría reducido a la participación de una serie, de una intervención aislada de un pequeño grupo de corruptos, de manzanas podridas, que desarticuladamente o con la viveza que caracteriza lamentablemente a nuestro país en muchos ámbitos, vio una caja abierta y, según el refrán, allí pecaron. Ese sería un enfoque ingenuo desde mi punto de vista. Por tanto, yo creo que hay tres hipótesis básicas fundamentalmente. Uno, el informe de la Contraloría General de la República, que da cuenta que hay una apropiación, una malversación ilegal, no solo indebida y ilegal, de fondos del Estado en el gobierno central y en los gobiernos regionales de casi todo el país. ¿Y por qué no incluir a este gobierno regional? Segundo, que los integrantes que están identificados en la investigación son, y no por casualidad, militantes de este partido. Tercero, que hay unos fondos que hay que investigar, en efecto, su proveniencia, su justificación, para ver si tienen o no una explicación suficiente. Y en todo caso, las premisas de lavado, la organización criminal y delitos de corrupción, yo creo que son tres premisas que se deducen de esos tres hechos o supuestos básicos. Ahora, en la otra orilla, el Partido Fuerza Popular ahora tiene una nueva investigación, o por lo menos el fiscal José Domingo Pérez está disponiendo hoy diligencias preliminares contra la señora Fujimori, contra Fuerza Popular, siempre con el delito presunto de lavado de activos, pero esta nueva investigación se abre a partir del elemento de las grabaciones conocidas hace algunos días, protagonizadas por el señor Montesinos. Allí usted, digamos,
¿cómo ve la figura? Lo que dice Montesinos es francamente espantoso, conspirativo, ¿no? Pero ¿cuánto puede, digamos, incidir en esta investigación o cuánta fuerza le puede dar a esta investigación si lo que aparentemente, ¿no?, habría ocurrido es que no se habrían consumado los hechos que Montesinos estaba planificando, o por lo menos podrían ser algunos cuantos, cosa de investigar, ¿no? Pero este elemento, el elemento Montesinos en la investigación, ¿usted cómo lo observa? Sí, mire, el elemento Montesinos es un elemento, bueno, que más allá que llama la atención, es un elemento muy poderoso para construir un enfoque de investigación. Pero nuevamente, como utilizando el mismo razonamiento que expusimos previamente, nuevamente todo depende del enfoque, ¿verdad? Mire, yo he escuchado de varios colegas míos un enfoque más que nada dirigido a los hechos. Sí, la conversación entre Montesinos con el sujeto B y con el sujeto C son 3 delitos y bueno, alrededor de eso debería desarrollarse la intervención del Ministerio Público. Yo considero que acá el enfoque de la investigación es mucho más complejo. Acá hay un operativo, desde mi modesto punto de vista, un operativo contra el Estado de Derecho y contra la democracia. Y ese operativo tiene varias vertientes. Una de ellas es la participación del señor Montesinos y estos personajes siniestros mencionados en los audios. Y las relaciones que aducen tener, en fin, y la forma como van a revertir el resultado adverso para la señora Fujimori. Pero hay otros elementos que hay que integrar, incluso elementos de contexto histórico, porque la forma como este señor narra que se produjo su ingreso a la base naval da cuenta de que, para hablarlo con toda claridad, el señor Montesinos controla la base naval. O sea, eso no se sostiene, no se puede responder con argumentos inverosímiles tales como solo fueron 2 llamadas o esto es solamente el resultado de un oficial indisciplinado. No, acá hay mucho más, y hay que decirlo claramente. Acá hay una relación antigua entre altos jerarcas de la Marina de Guerra, que hoy algunos tienen experiencia política, que tienen simpatías claras por la señora Fujimori, y que tienen evidentemente una relación con el señor Montesinos. Y esta es una relación antigua. Entonces, esto es lo que hay que investigar. Hay que investigar varios aspectos de una operación muy compleja, muy peligrosa, dirigida a atentar contra el Estado de Derecho y contra nuestra precaria democracia. Lamentablemente, el derecho penal, me refiero al ordenamiento jurídico penal del Perú, y eso se ha demostrado en el caso del golpe de Estado del señor Merino, porque ese caso está absolutamente impune, como usted lo conoce, es un ordenamiento desguarnecido frente a nuevas formas de subversión del Estado. Y esto es lo que hay en el fondo, una serie de operaciones dirigidas a subvertir el Estado de Derecho y la democracia. Y eso es lo que hay que investigar. Ahora, un enfoque ingenuo aplicado va a limitarse a unas manzanas podridas, ¿no? Mire, los 3 delitos, cohecho, tráfico de influencias, instigación, y otro más mencionado, las formas de cohecho, activo y pasivo, más tráfico de influencias, y limitarla a estos 3 personajes, y esto no vincularlo con una historia de contexto que aún no ha sido desbaratada. O sea, es intolerable que una democracia del siglo XXI del Perú tenga que convivir con elementos antidemocráticos que todos los días los subvierten. Y estas son las consecuencias que estamos viviendo el día de hoy. Claro. Ahora, resulta también llamativo, ¿no?, que en este mismo contexto el fiscal Luis Arce, protagonista, digamos, allí casi protagónico en esta figura, con los audios Montesinos o de Montesinos, no se haya presentado ante la Junta Nacional de Justicia, precisamente para defenderse de un informe que recomienda su destitución, y además el Poder Judicial está pidiendo impedimento de salida del país para él. ¿Cuál debería ser, en el contexto de las grabaciones y de los diálogos, la sanción para el magistrado Arce, para usted? Bueno, la respuesta es muy directa, muy clara. Desde mi punto de vista es destitución inmediata. Es decir, acá hay, reitero, ese es otro aspecto que hay que investigar. ¿Cómo se produce esta carta donde se dice que no renuncio pero declino? O sea, todo es parte de un operativo totalmente
concebido, organizado, en fin. Y acá la Junta Nacional de Justicia, lamentablemente, ha tenido demoras, seguramente justificadas, no lo sé, pero acá ha debido tener acciones mucho más anteriores y mucho más rigurosas, ¿no? Porque lo que estamos viendo es la corrupción en el sistema de justicia, particularmente en el sistema penal, pero como estos protagonistas participan en los órganos electorales, también estamos viendo la perversión, la corrupción de la justicia electoral. Y esto lamentablemente ha ocurrido ante nuestras narices, sin que un órgano como es la Junta Nacional de Justicia pudiese adoptar las medidas para prevenir una situación tan lamentable y tan peligrosa para nuestra democracia en este momento. El ex procurador Antonio Maldonado con nosotros. Muchas gracias, doctor Maldonado, por sus opiniones y por esta entrevista. Hasta una nueva oportunidad. Mucho gusto, señor. Encantados. Con mucho gusto. Muy bien. Las opiniones de un ex procurador, además encargado de haber trabajado por buen tiempo las políticas anticorrupción. Y lamentablemente tenemos, sí, un sistema de partidos que en muchos casos, y están además en investigaciones fiscales, tienen estos problemas, ¿no? Problemas de reunir dineros de manera oscura, de manera ilícita, ¿no? Sobre las imputaciones hechas al partido Perú Libre en esta investigación a los llamados dinámicos del centro. Vamos a hacer la pausa primero y vamos a regresar con la congresista electa, precisamente por Perú Libre, Betsy Chávez, porque nada está dicho.